todos, buenas noches, bienvenidos a un episodio más de Meducas. Mi nombre es Amanda Uk y les saludo desde México. El día de hoy nos acompaña David, él está en Chile y bueno, es uno de los expertos invitados para hablar sobre simulación. ¿Cómo estás, David? Bienvenido. Hola Amanda, muy bien, muchas gracias. Un placer el poder acompañarte en esta noche y agradecido de la invitación, por supuesto. Muchísimas gracias, David. Bueno, pues, ¿qué tal si nos cuentas un poco más sobre quién es David en el aspecto profesional? Bueno, pucha, a ver, aquí en Chile hay mucha gente que me conoce. Yo trabajé alrededor de 32 años en el sistema de la Armada de Chile, de los cuales los últimos 10, 12 años me dediqué a levantar una división de simulación y educación médica en la Armada, donde nosotros teníamos a cargo una serie de cursos de desarrollo profesional continuo que tenían que ver un poco con el uso de simuladores. De ahí un poco nace el bichito. Actualmente me encuentro trabajando en el Ejército de Chile, haciendo básicamente lo mismo, levantando proyectos de simulación que acá son un poquito más grandes, un poco más amplios. Yo trabajo como asesor profesional en la División de Educación del Ejército, que depende del Comando de Educación y Doctrina, y en estos momentos tengo a cargo, ¿cierto?, la coordinación de los 16 institutos de educación superior que tiene el Ejército y cómo nosotros incorporamos un poco el tema de la simulación como metodología también al proceso, a los procesos de educación en el Ejército. Ok, me suena muy interesante porque aunque la medicina es medicina o las ciencias en general son ciencias, en lo poco que he podido ver de las áreas de fuerza, militares, marina y demás, sí sufren cambios cuando se trata de enseñar algunas habilidades que probablemente yo siempre digo algo que tal vez suene tonto, pero que podría ser, no sé, en mi entendimiento, yo como paramédico civil, pues no es habitual que me disparen, o sea, no es como yo no espero llegar a la escena y que me reciban de esa forma, ¿verdad? Puede pasar, pero no lo espero, no es como una rutina. A diferencia, yo lo creo así, de las Fuerzas Armadas, que es probable que durante una incursión, durante una situación donde estén asistiendo a un profesional, a sus compañeros, pues se vean en una situación en la que tal vez están siendo agredidos o atacados o no lo sé. Entonces, pensando en eso, pues entiendo que la simulación pues ha vuelto una herramienta importante para la enseñanza del personal. Entonces, del personal de salud y en este caso en particular del personal militar. ¿Cómo tú has visto en tu experiencia, ahora que pues estás justamente trabajando con ellos, cómo ha contribuido la simulación para enseñarles diversas habilidades al cuerpo de los militares? ¿En qué áreas? ¿Qué es lo que crees que los ha beneficiado? Mira, la simulación en general nos aporta dos grandes pilares para la enseñanza de la paramedicina, o incluso hay que considerar que ahora todos los miembros del ejército, inclusive aquellos que no son especialistas en el área de salud, tienen que tener un nivel de preparación en autocuidado y en medicina táctica, digámoslo así, ¿ya? En un nivel muy básico, los que no son del área de la salud, y que se va incrementando obviamente para aquellos que sí lo son. La simulación nos permite dos cosas. Primero, colocar el proceso de enseñanza y más que nada de aprendizaje, porque nosotros tenemos un aprendizaje que está centrado en el alumno, por lo tanto nos centramos más en el proceso de aprendizaje que en el protagonismo por parte de un instructor como foco de enseñanza, sino que más en el proceso, como un coayudante, como un facilitador, que permita de alguna manera situar el aprendizaje. Entonces, la simulación nos permite situar el aprendizaje. ¿Qué significa esto? Significa que en un aprendizaje situado, el alumno, a través de la simulación, puede estar o en un lugar que es muy parecido donde se va a desempeñar profesionalmente, o definitivamente cuando hablamos de simulación in situ, yo lo llevo al lugar donde se va a desempeñar. Entonces, eso es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, voy a hablar del ejército, que es la realidad que hay, tengo personas lesionadas dentro de un tanque, tanto los equipos de salud como los primeros respondedores deben saber cómo proporcionar ayuda y efectuar las primeras acciones dentro de un tanque. Y para eso o necesito un tanque o necesito un simulador de un tanque. Eso en un aspecto. Y de ahí lo podemos llevar y traspolar a cualquier aspecto del desempeño profesional en el ejército. Si yo necesito primeros auxilios para el personal que trabaja en alta montaña, esto debe ser en la alta montaña.
No puedo porque las patologías de montaña son especiales. Las patologías de altura son especiales. Los que se desempeñan en el ambiente acuático y subacuático, exactamente lo mismo. Las fuerzas especiales, etcétera. O sea, cualquier operación que se realice en un terreno o en una condición o en una máquina de guerra que sea especial, requiere que los primeros respondedores y el personal de salud esté entrenado en ese ambiente. Eso es lo primero que nos permite la simulación. Y en segundo término, algo que de seguro tú también has escuchado o probablemente trabajas con ello también, que se llama la evaluación auténtica, que es uno de los elementos de la educación ahora que estamos relevando mucho, porque para que yo pueda de alguna manera declarar y certificar una competencia en el área de salud, yo necesito que la evaluación sea una evaluación auténtica. Y la evaluación auténtica solamente la conseguimos a través de la simulación, justamente con lo que hemos hablado. O sea, pudiendo de alguna manera evaluar el desempeño en el terreno o en la condición en que el alumno se va a desenvolver. No existe otra forma. Ok, claro, entiendo. La parte que más me gusta y que has enfatizado es que esta parte donde dices cada especialidad tiene que formarse con base en donde va a trabajar. Porque efectivamente, si a mí me dijeran ahorita que tengo que ir a hacer un rescate de montaña, no estoy habituada a alturas significativas y tampoco podría yo solventar fisiológicamente mi cuerpo para poder asistir a una persona mientras me enfrento a los cambios fisiológicos, la disminución de oxígeno, por ejemplo, a esa altura, y sigo teniendo el razonamiento para poder proveer atención. O si me dicen que alguien se está ahogando, aunque yo llegue como paramédico en tierra, no tengo las habilidades para entrar por una persona y que está en un intento, pues obviamente de sobrevivir, me termina ahogando porque no sé cómo aproximarme a él o a ella. Entonces, cada expertise o cada especialidad necesita hacer simulaciones en áreas donde se asemeje a donde va a trabajar. O sea, este, pues está genial tener un espacio controlado, o sea, sí, porque eso es parte de la simulación, pero también un lugar donde pues esté ambientalizado conforme él va a trabajar y que entienda la presión. O sea, yo ponía el ejemplo hace rato, tal vez un poco tonto y repetitivo, pero como paramédico civil, tú vas a una ambulancia, esperas que te reciban en un hospital, que el médico esté receptivo y te lo entregues tal vez 15 minutos a una hora, depende de dónde trabajes. Pero tal vez como en una situación en donde estoy desplegado y tal vez tarde 3 días en llegar al hospital más próximo y necesito saber cómo seguir asistiendo a ese paciente y ayudarle mientras llego al hospital. Y la parte que es importante, creo yo, eso siempre me suena y me es muy interesante, es que todo el personal militar, sin importar si es profesional o no de la salud, debe tener indicios y nociones de primeros auxilios para poderse autoasistirse o asistir a alguien más en caso de que éste lo requiera, ¿no? Y la situación de Correcto. estrés que seguramente se encuentran es muy diferente a la de cualquier otro profesional. No significa que uno sea más estresante que el otro, no sé. No, tal vez habría forma de medirlo probablemente. Probablemente sí sea mucho más estresante para situaciones hostiles, pero al final del día sí necesitamos habituarnos a dónde vamos a trabajar. Eso es lo importante de rescatar. Habituarte a dónde vas a trabajar para que sepas a qué te vas a enfrentar, cómo vas a responder a ello y la simulación te puede dar una aproximación de qué es lo que tú vas a enfrentar. Me gusta mucho esto de lo que tú estás diciendo de habituarlo o ambientarlo. ¿Cómo están trabajando? ¿Cómo has podido tú ayudarles a ambientar el espacio? Sé que les ha funcionado mejor en el aspecto del espacio físico, el compromiso con el estudiante, que es muy importante que él se comprometa con la simulación, incluso con tus profesores. ¿Cómo te ha ido con ellos en esta aceptación de la simulación? Eso ha sido lo más complejo porque tú sabes que la formación en simulación es escasa. O sea, cada vez hay mayor oportunidades, pero aún así no se logra abarcar todo el espectro de docentes que nosotros quisiéramos tener con un buen nivel de formación en simulación. Eso es lo primero. En segundo lugar, mira, en nosotros esta idea partió con una cosa súper sencilla. Es más, te voy a hacer como una contrapregunta ahí, pero ¿te has puesto a pensar, Amanda, cuántos centros de formación, y aquí quiero incluir a la universidad y a los centros que tenemos de entrenamiento también, cuántos de ellos cuentan con una cabina simulada de ambulancia? Y resulta que entrenamos gente en el prehospitalario donde su principal ambiente es una cabina de ambulancia. ¿Y cuántos centros cuentan con una cabina de simulación de ambulancia? Acá nosotros, te lo digo muy honestamente, si acaso hay 3
universidades que cuentan con un centro de simulación con una cabina de ambulancia. Y de ahí no hay más, o sea, 3 en un país completo. Y centros de entrenamiento, ninguno. Entonces, ¿cómo podemos pretender no solo entrenar, sino que formar profesionales del prehospitalario si nunca lo subimos arriba de una ambulancia simulada primero, antes de subirla a una ambulancia real? Que dé cuenta de la estrechez, de la incluso, yo tuve la oportunidad de estar en Holanda viendo simuladores por 2 años formándome allá, y tienen sistemas de simulación que están en tierra y que son hidráulicos y que se mueven, generan, imitan el movimiento, imitan alguna avería en el caso de los que son más grandes. Ahí tienen simuladores de barcos de guerra, donde hay incendio, donde hay inundación. O sea, la simulación, de hecho, puede estar a otro nivel cuando hay recursos involucrados. Pero el problema es cómo nosotros tenemos una concepción como a través de la creatividad y una inversión que sea muy acotada, poder ir desarrollando cosas que están en nuestras necesidades. Entonces, tú me dices, ¿cómo lo hemos hecho? ¿Cómo hemos partido? Bueno, partimos por tener 2 cabinas sanitarias de vehículos de transporte que son sanitarios dentro del ejército. Y de ahí hemos ido creciendo. Hemos ido creciendo porque también aprovechamos los simuladores que existen para otras especialidades. Por ejemplo, aprovechamos los simuladores de tanque para poner víctimas adentro de los simuladores de tanque, o de vehículos blindados para poner pacientes dentro de los vehículos blindados. Aprovechamos un avión que está en desuso y se fue de baja, y aprovechamos que esa cabina la transformamos para que los alumnos puedan practicar transporte aeromédico y se den cuenta de cómo es la configuración de una aeronave para trasladar pacientes, pero en un ambiente de combate. Entonces, claro, probablemente en muchos lugares ese helicóptero o ese avión se vaya de adorno a un parque o de museo, pero nosotros no lo estamos permitiendo, lo estamos trayendo para acá y estamos haciendo que nos sirvan a nosotros y los transformamos en simuladores. Eso es el trabajo que hemos hecho en un principio. Y el resto es la tecnología que tú puedes conocer en cualquier centro de simulación que se adapta a este ambiente, con un simulador humano de alta fidelidad, con un par de pantallas y con una sala de control que se separa en las cabinas. Así lo hemos hecho, pero no más que eso, porque no existe un simulador hecho por una empresa para salud para aquello. Claro, sí, me queda claro, como bien lo dices, que la simulación ha estado creciendo y que muchos profesores actualmente se preocupan por entender cómo es la simulación, prepararse para ello, incluso tener escenarios simulados en su proceso de enseñanza, ¿no? Pero también, pues es importante que la parte administrativa o la directiva de las organizaciones, pues provean de ese recurso para que el profesor pueda hacer una inversión, en crear un ambiente más realista, proveer lo mejor que se pueda en el proceso de enseñanza al estudiante, porque, pues como bien lo acabas de decir, es difícil decirle a alguien que se imagine algo que no está viendo y que tal vez nunca ha visto, ¿no? O sea, imagínate que está pálido, pero si el estudiante es la primera vez que simula a un paciente pálido y nunca ha visto un paciente pálido, o sea, realmente es, ¿cómo imagino algo que no he visto, que lo he leído pero nunca lo he visto y que me dicen que está pálido pero lo veo y está rojo porque además hace calor en el ambiente donde estoy? Entonces, no sé, esa parte es fundamental que las partes administrativas y directivas, que son los tomadores de decisiones muchas veces, entiendan que hay que proveer esos recursos, ¿no? Y el segundo, pues, proveerle el conocimiento a tus profesores para que puedan hacer la simulación de una forma más idónea o correcta. Porque también he visto, no sé si te ha pasado, he encontrado compañeros que dicen hacer simulación, pero que cuando les preguntas cómo lo hacen, resulta ser que son cosas extrañas, como que les esconden los medicamentos para que se equivoquen intencionalmente, o les hacen, no sé si llamarle travesuras o maldades a sus estudiantes, según ellos enseñándoles, y yo digo, es que eso no les va a enseñar nada, solo los va a poner a la defensiva, van a tener miedo la siguiente vez porque no sabes qué trampa o qué travesura te está haciendo tu profesor, ¿no? Entonces eso es muy importante también en este proceso, enseñar a mis profesores y concientizar a mis estudiantes sobre cómo va a ser. ¿Y cómo te ha ido con los estudiantes en este aspecto? ¿Cómo te has sentido con ellos? ¿Cómo se sienten ellos con la simulación? Bueno, en general, primero voy a tomarme un poco de lo que dices tú, porque eso en las instituciones militares
fue muy complejo cambiarlo. El tema esto de agregar estresores a las situaciones que ya se están siendo simuladas. Los estresores deben ser absolutamente controlados y en general, en un principio, los primeros estresores tienen que estar dados solo por la condición del paciente. O sea, el único estresor que tiene el estudiante es la condición a la cual se está enfrentando él con el paciente. Todo el resto debe funcionar de manera óptima, estar con el máximo de recursos y en la condición que se está enfrentando al paciente. Obviamente, después en los ambientes militares, tú puedes agregar otros estresores, como ruido, humo, movimiento, etcétera, pero eso es en una etapa, digamos, si tú hablamos de las fases de la simulación, nosotros vamos, o niveles de simulación, nosotros vamos del nivel 1 hasta llegar al nivel 4, ¿ya? Y el nivel 4 ya es para equipos que están entrenados. Entonces, a ellos tú les puedes agregar más estresores. Los estudiantes en general, en un principio, se enfrentan con mucho miedo a la simulación. ¿Por qué? Porque no voy a culpar a los docentes, pero sí tienen mucho de responsabilidad porque los preparan mal para la simulación. Y en realidad, el concepto del pre-briefing es un concepto que hay que tener muy claro. Si yo tengo docentes que no están bien preparados en efectuar pre-briefing, probablemente el estudiante se va a enfrentar a una simulación con mucha angustia y ansiedad. Pero si el estudiante tiene un buen pre-briefing, donde conoce muy bien el ambiente, donde sabe perfectamente a lo que se va a enfrentar, a lo que va a hacer, cuáles es de alguna manera los resultados de aprendizaje que se busca con la simulación, probablemente todos esos factores de estrés van a disminuir mucho. Pero si tú te das cuenta, Amanda, y vamos al concepto puro y duro del pre-briefing, un mal pre-briefing siempre va a hacer que los estudiantes lleguen a ese. Entonces, en la medida que los estudiantes se van, tienen actividades inmersivas y van conociendo mejor el ambiente, su respuesta va mejorando. ¿Ya? Por eso que es tan importante, porque finalmente el resultado de aprendizaje muchas veces tiene brechas producto no del desempeño del estudiante porque no sabe, sino que porque como no conocen el ambiente, como no está habituado, como no sabe cómo funciona bien la simulación, el alumno no es capaz, así como en buen chileno, de echar afuera todo aquello que él sabe o debiera saber. Así que básicamente lo que tú manifiestas has dado en el clavo porque la formación de los docentes es fundamental para que la simulación cumpla el objetivo que tiene que cumplir, que en el fondo es ser de alguna manera una metodología que nos ayude a alcanzar resultados de aprendizaje para habilidades técnicas y para habilidades no técnicas también, y que finalmente van a influir en el desempeño futuro de los estudiantes. Me queda claro lo que estás compartiendo y creo que la idea fundamental es justamente irnos familiarizando en cómo hacer una mejor simulación. Y la parte más importante que yo les diría ahora a los profesores que tal vez no lo han hecho o quieren mejorar es la primera vez, la segunda vez, probablemente no te salga bien, porque hay cosas que no consideraste, porque pues como todo hay que practicarlo una y otra vez hasta que salga bien. Entonces, no te estreses si la primera vez sientes que esta simulación no fue lo que tú esperabas y la meta no se cumplió, porque es muy probable que así sea y que eso no te desanime a seguir, sino lo contrario, o sea, que tú mismo hagas tu propio debriefing y te digas a ti mismo, ¿qué hice bien en este escenario? ¿Qué lo debo de repetir? ¿Y qué puedo mejorar de este escenario que debo de cambiar? Entonces, escucha a tus estudiantes, son una buena fuente de información y pues también escúchate a ti mismo. Y bueno, así como David, hay muchos expertos que si tú te paras y les preguntas, pero no les va a molestar para nada darte unos minutos para explicarte cómo puedes mejorar tus técnicas de simulación con tus estudiantes. Oye, David, ya bueno, para cerrar, mi pregunta última sería, no sé, la verdad es que, pues obviamente yo no soy militar y no he trabajado muy cerca con ellos, pero hay una diferencia real entre una simulación con un personal civil que pues, se está formando como ser profesional de salud versus un personal militar que se está formando como profesional de la salud. ¿Hay diferencias? Mira, profesionalmente no. Eh, yo creo, no creo, pienso, perdón, que hay muchos profesionales civiles que desde el punto de vista profesional, digamos como técnico en urgencias médicas, como paramédico, probablemente tengan una base de formación que es bastante más sólida que un militar en algunos aspectos, sobre todo en aspectos intrahospitalarios y prehospitalarios civiles.
Pero, ¿por qué? Porque en general lo que se está dando énfasis en el ambiente militar es la capacidad de poder tener un paciente, sacarlo de un ambiente, llevarlo a una zona segura y ahí comenzar una fase de estabilización. Y en esa fase de estabilización, ahí ya pueden concurrir incluso otros medios y otros profesionales. Entonces, como que el prehospitalario militar es como súper limitado y es como salir de la zona X y llevarlos acá. Ahora, me voy a tomar un poco de lo que tú decías recién. Eh, yo no sé si todos los colegas que ven el área de simulación tienen el tiempo de hacerlo, pero nosotros lo estamos utilizando y es una condición sine qua non. Ningún escenario puede correrse sin haber sido piloteado primero. Y por lo menos piloteado una, dos o incluso hasta tres veces antes. Porque los informes de pilotaje son los que ayudan a mejorar el modelamiento del escenario. Y estamos acotando a los resultados de aprendizaje, objetivos algunos, cuando dices por ahí, que sea solo uno o dos por simulación, y no más que eso. Porque cuando mezclo muchas cosas, cuando yo quiero, no, si yo quiero conseguir tanto, no, si usted tiene que conseguir, la simulación es modelada para un objetivo o para un resultado específico. Y si quiere más resultados, bueno, haga más simulaciones y levante más escenarios. De ese trabajo. Entonces, desde ese punto de vista, probablemente lo más fácil es que para nosotros, en la medicina prehospitalaria que conocemos tan bien, ¿cierto? Es como ver los cursos NAEM. Tú ya tienes una serie de simulaciones que están levantadas, que están asociadas al prehospitalario, y lamentablemente en el mundo militar es muy dinámico. Entonces, ¿cuál es el tema? Que el modelamiento de los casos en la vida civil es más fácil porque yo levanto un caso estandarizado que lo puedo repetir 1000 veces. En el ambiente militar yo trato de hacer lo mismo, pero en muchas oportunidades las cosas van cambiando. ¿Por qué? Por las circunstancias donde se da. Puede haber un día de mucho calor, imagínate adentro un tanque. Y puede haber un día de lluvia dentro del mismo tanque que hace las cosas distintas. Entonces puede haber un día de mucho frío en la montaña, como también puede haber un día de mucho calor. Entonces estoy hablando solo del clima. Las condiciones, puede ser una patrulla de 4, de 6, de 12, de 30. Entonces, todo depende de las circunstancias. La simulación que nosotros tratamos de utilizar, tratamos de estandarizarla lo más posible, pero es muy dinámica. Entonces, nosotros tenemos que tener, tú has escuchado el concepto de salvavidas en simulación y de confederados. Entonces, nosotros en general tenemos que tener siempre preparados confederados con salvavidas que nos vuelvan de alguna manera a enrutar las simulaciones al objetivo trazado. ¿Por qué? Porque por la dinámica de los escenarios tienden a salirse, a irse, a buscar otros caminos, y el operador sanitario, en este caso el paramédico militar, ¿ya? Siempre como está a la defensiva, por decirlo de una cosa, y pensando no solamente en su rol de salud, sino que también está pensando en su rol como combatiente, tienden a salirse de la escena, a irse a otras cosas, y eso nos cuesta un poco a nosotros trabajarlo, pero ya te di dos claves, el salvavidas y los confederados, que nos ayudan en eso. Claro, y también rescato esta parte donde dices que está pensando en dos cosas, ¿no? En que tiene que atender la parte clínica, la parte traumática, pero además tiene que estar pendiente de su entorno porque probablemente está en una situación de hostil y que el número de personas que podría estar trabajando con él pueden ser 2 hasta 30, que es muy diferente. O sea, en un entorno civil, a menos que hayan víctimas masivas y lleguen muchas ambulancias, en una ambulancia van 2, tal vez 3, pero 30 no es habitual, o sea, no es una emergencia habitual. Que en este caso, pues sí podría ser parte de tu rutina todos los días tener a 30 personas que podrían llegar a requerir que tú los atiendas de forma inmediata. Y pues además estar pendiente de tu entorno. Entonces me quedo mucho con esta parte de buscar que el ambiente sea el ideal para que pues el escenario sea el correcto de acuerdo a donde vas a trabajar, promover la simulación con nuestros profesores que se comprometan a hacerlo de la mejor manera y que bueno, esto insisto es que la primera vez tal vez no va a salir tan bien, pero pues al final es práctica y mientras más veces lo hagas, más cómodo te vas a sentir como profesor. Es tener los objetivos claros. Creo que eso es importante. ¿Qué quiero evaluar o qué quiero que aprendan en esta simulación? Y no salirme del cuadro que yo mismo he delimitado del escenario. Me encanta esto de pilotear el escenario, como bien dices, a veces por tiempos, porque sí lo sé, muchos me han dicho es que por tiempo no me dio, no puedo, porque tengo 1000 estudiantes y los 1000 van a pasar en este mes, entonces no puedo, pero pues intentar si es viable, tal vez
un par revisor que lo vea, que lo reflexione, va a haber cosas que nosotros no tomamos en consideración. Y la parte de los estudiantes, ¿no? Como concientizarlos justo con el prebriefing que nos puede ayudar a que ellos se preparen a qué se van a enfrentar, pero no infundiendo temor o miedo, sino más bien dándoles la seguridad. O sea, eso les va a dar seguridad para que cuando entren al escenario, justo esos estresores sean los del paciente. En algo, si el objetivo es enseñarle otra cosa y no en sí la atención del paciente, sino ponerle otro tipo de estresor, ok, pero ese va a ser el objetivo, no como múltiples estresores o 10 objetivos diferentes que pues no lo van a alcanzar a resolver en un tiempo corto, o peor aún, se van a sentir muy frustrados de no poderlo alcanzar. Pues David, muchísimas gracias por tu tiempo, es No, importante para a ti, nosotros Amanda, tenerte aquí. gracias por conversar estas cosas que de repente en nuestro ambiente de la medicina prehospitalaria y de los cursos de formación son un poquito esquivos, sobre todo para nuestros instructores. Sería muy bonito que pudiéramos ir logrando, ¿cierto? Generar redes que nos permitan de alguna manera que nuestros docentes pudieran profundizar mucho más en todos estos temas que son tan interesantes. Pues a nombre de Medcast te agradecemos mucho tu tiempo y compañeros, si tienen dudas, recuerden que está abierto los comentarios, con mucho gusto se los haremos llegar a David. Les agradecemos que nos hayan escuchado en un episodio más y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego, muchas gracias, que estén bien.